todas a esta tercera videoconferencia de la serie de 10 eventos que estaremos realizando en el marco de la Red de Transmisión del Conocimiento y que se desarrollarán durante los próximos meses con el objetivo de poder presentar a la comunidad los resultados de los actuales grupos de trabajo que han estado vigentes durante el bienio 2022 y 2023 en diversos temas en el marco de la Conferencia de Estadística de las Américas de la CEPAL. En cada una de estas actividades estaremos revisando en detalle los resultados de estos 2 años de trabajo, por lo que tendremos la posibilidad de conocer diversas temáticas como por ejemplo mediciones de percepción, integración de registros administrativos y el tema de la calidad de encuestas, entre muchos otros. Hoy día, como les acabo de mencionar, nos convoca el tema de las recomendaciones metodológicas para el análisis de la calidad de las encuestas en América Latina. Como muchos sabemos, las encuestas de hogares son un método particular de investigación social mediante el cual se indaga acerca de las características específicas a nivel de personas, hogar y vivienda, con el fin de obtener inferencias precisas acerca de constructos de interés en un amplio conjunto de temas. Los resultados de estas operaciones estadísticas son un instrumento robusto y consolidado para dar seguimiento a los indicadores referidos para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en los países, así como para hacer el seguimiento del proceso en términos de metas y objetivos comunes. Algunos de los desafíos que enfrentan este tipo de encuestas son la ausencia de criterios claros y de documentación de referencia respecto de los límites de desagregación de la información, la medición de error de muestreo, la pertenencia del uso y la diseminación de las cifras provenientes del procesamiento de estas operaciones estadísticas, además de que existe una ausencia de herramientas y métodos sistematizados que permitan medir la calidad de la información generada. Para superar los desafíos existen una serie de metodologías que pueden ser aplicadas por las distintas oficinas nacionales de estadística que permiten proveer la información necesaria para la correcta estimación de los errores de muestreo y su posterior evaluación en términos de la calidad de la cifra obtenida. Es por ello que el trabajo que será presentado hoy día por el INE de Chile pertenece al grupo de trabajo que se denominó Encuestas de Hogares, que ha sido liderado por el INE Chile y que ha contado con la participación de expertos de las Oficinas Nacionales de Estadística de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, a quienes agradecemos el trabajo realizado durante estos 2 años, y además contó con el apoyo como Secretaría Técnica de la División de Estadística de la CEPAL. El objetivo de este grupo fue elaborar este manual de recomendaciones para el análisis armonizado de la calidad de las cifras resultantes de las encuestas de hogares para la medición del error de muestreo mediante metodologías asequibles para los usuarios de estas estadísticas, y es justamente estas recomendaciones las que vamos a presentar a continuación. Antes de dar la palabra a Denise, quiero recordarles que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a lo largo de toda la actividad a través del chat, o bien pueden ir levantando su mano virtual para que al final de la presentación podamos abrir un espacio de comentarios y resolver las consultas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Sin más, dejo con ustedes a Denise López, que es la jefa del Departamento de Metodología e Innovación del INE Chile, quien ha estado liderando el trabajo de este grupo durante estos 2 años. Adelante. Muchas gracias, Olga, y muy buenos días a todos y todas por acompañarnos en esta instancia. Como bien ha dado un amplio resumen, Olga, efectivamente nuestro grupo de trabajo tuvo la participación activa de los países señalados, así también un acompañamiento continuo de la División de Estadística de la CEPAL, representada por Andrés Gutiérrez, quien estuvo continuamente participando en las distintas instancias, proveyendo también ¿cierto? Algunas instancias técnicas para poder compartir buenas prácticas entre los distintos países que participan. En atención a ello, bueno, un poquito contarles la agenda de hoy.
Vamos a tener una parte de la motivación, que gran parte ya la dio Olga, una parte del diagnóstico regional que tuvimos previo a la generación de la propuesta, para después pasar directamente a la propuesta y un resumen general. Bueno, ¿cuál es nuestra motivación? Como bien lo dijo Olga, las encuestas por muestreo figuran entre las principales fuentes de información y se caracterizan por ser un instrumento potente y que es flexible para la planificación y control de los programas de desarrollo socioeconómico. Además, se espera que estas estimaciones cumplan con el principio de representatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien nosotros seleccionamos a un conjunto, por ejemplo, de unidades de la población, estas después representan, digamos, al resto de la población, y lo que nos permite hacer inferencia específicamente ya de todo el universo. Eh, con respecto a ello, nosotros, las ONES, ¿cierto?, tenemos como responsabilidad no solamente disponer a disposición de nuestros usuarios nuestras estadísticas, nuestros indicadores, sino también nuestros microdatos. Y en ese contexto es importante también que como ONE generemos lineamientos claros y precisos respecto de la pertinencia y lo apropiado, ¿cierto?, de poder realizar desagregaciones de estos indicadores, que muchas veces esas desagregaciones no son incorporadas dentro del diseño estadístico que se ha generado para estas operaciones. Dicho eso, bueno, tal como lo comenta Isabel Molina en 2018, la mayoría de las ONE establecen como un dato no publicable cuando el coeficiente de variación se encuentra superior al 20%. Esto es como en general, y por lo tanto en esa motivación y considerando que no había un criterio homogéneo, o que no era a la vista, no estaba este criterio homogéneo, surge la necesidad de poder plantear este grupo, porque también nos damos cuenta de que no solamente tenemos que focalizarnos en la precisión, sino que hay otros elementos que también tienen relación, ¿cierto?, con el diseño estadístico de las encuestas probabilísticas, y por lo tanto también deben ser consideradas al momento de definir si una estadística si una estimación es fiable o no es fiable. Entonces, ¿cómo nos proyectamos como grupo de trabajo? Establecimos que era necesario generar una línea base, cómo estaban los países de la región al respecto, porque con eso nosotros también podríamos identificar cuáles eran los elementos fundamentales que nosotros vamos a considerar dentro de esa propuesta. Dentro de este diagnóstico, esta consulta que le hicimos a los distintos países, a todos los países de la región, nosotros no solamente nos enfocamos respecto en la existencia de lineamientos o recomendaciones que pudiera tener la ONE, con foco en las encuestas de hogares probabilísticas, ¿cierto?, sino también en aquellos elementos considerados al momento del diseño, como los dominios de estudio para los cuales estaban realizadas estas encuestas. Siendo así, obtuvimos ahí información de los distintos países y pedimos específicamente que pudieran comentar respecto de las tres principales operaciones estadísticas enfocadas en encuestas de hogares. Y con eso nosotros lo que obtuvimos es que eh, del total de las respuestas, todos señalan utilizar el coeficiente de variación como un criterio de calidad. ¿Cierto? Absolutamente todos de quienes nos respondieron. Además, un 50% de esta interacción entre operación estadística y ONE que tuvimos de respuesta, nos señalaron de que también revisan o evalúan el tamaño de muestra que se tiene. Pero también surgieron otros elementos como el tamaño de muestra objetivo, los grados de libertad, conteo de casos no reponderados y en menor medida, por ejemplo, test de diferencia, errores marginales o errores estándar. Entonces, en ese contexto, como siendo esa una parte general del diagnóstico que nosotros tuvimos de la región, también encontramos, ¿cierto?, dos experiencias o dos puntos muy valiosos estándares. Uno tiene que ver con el estándar o estos lineamientos entregados por CEPAL, y otro también que nosotros como INE Chile trabajamos durante el 2020. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los elementos comunes o que diferencian estos estándares, por ejemplo, y además respecto de la experiencia que nos había compartido cada una de las ONE en este diagnóstico? Y con eso nosotros nos dimos cuenta de que por una parte hay elementos comunes entre lo que publicó CEPAL y lo que nosotros como INE Chile habíamos trabajado, y también habían algunos elementos que estaban o no considerados en uno o en otro estándar.
El mayor énfasis, digamos donde tuvimos mayor ahí coincidencia, tiene que ver con el tamaño muestral, los grados de libertad, ¿cierto? Y finalmente una evaluación propia de la estimación. Y nos dimos cuenta que en ese sentido teníamos elementos para poder generar una propuesta a nivel regional. Bueno, un punto importante también a señalar, que no es parte del alcance, pero estos estándares están, digamos, paquetizados en R y por lo tanto uno puede aplicarlo en función de los criterios o consideraciones de CEPAL, los criterios o consideraciones del INE Chile, y uno podría realizarlo para la implementación de distintos indicadores asociados a este tipo de diseños de encuestas. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros vamos a considerar o que nosotros consideramos importante tener a la vista y que deben trabajar las ONE al momento de la publicación y diseminación de los indicadores provenientes de encuestas de hogares? Primero, el primer elemento que pusimos énfasis y tomando la experiencia de CEPAL, ¿cierto? También es hacer foco en el efecto del diseño. Y en particular, en este caso, lo que nosotros ahí recomendamos dentro del grupo de trabajo que llegamos ahí como conclusión es que el DEF, o el efecto de diseño, ¿cierto? Se debe, primero que todo, calcular para cada uno de los niveles y para cada uno de los indicadores que nosotros necesitemos publicar y analizar. En ese contexto se vuelve relevante que además las ONE puedan revisar, ¿cierto? eh, los software bajo los cuales lo van a estimar y hacer énfasis también respecto de cuáles son los elementos que están considerados. Por ejemplo, si el muestreo aleatorio simple, que debería estar siendo utilizado bajo la estimación del efecto de diseño, considera o emplea el ajuste por finitud. Bueno, ¿cuál es el punto relevante aquí? Es que en realidad el efecto del diseño debe ser mayor que uno. Y lo que nosotros acá recomendamos es que en aquellos casos en que el efecto del diseño sea menor que uno, haga una pausa y revise qué está pasando con esta estimación. ¿Ya? Revisar la homogeneidad respecto al fenómeno, si en realidad esto ocurre, por ejemplo, dentro de un dominio definido en el diseño estadístico y en función de eso tomar algunas definiciones. Eh, el segundo elemento que también consideramos relevante y que también coincide entre CEPAL e INE Chile tiene que ver con el tamaño muestral, ¿cierto? Y este es un elemento súper importante porque a la hora de decidir la hora de una publicación, ¿cierto? Sabemos que en términos teóricos eh, también este elemento depende explícitamente para poder hacer inferencia. Y por lo tanto, por ejemplo, los intervalos de confianza y la distribución de los estimadores dependen de este tamaño. Entonces, por aquello es que este elemento se vuelve fundamental también a ser considerado al momento de hacer esa evaluación. Entonces, ahí en el contexto de las recomendaciones también que consideramos, aquí la recomendación es que este tamaño mínimo sea igual o superior a 100, ¿sí? Y en el caso que esto no fuera o no se cumpliera, estas cifras deberían ser suprimidas o señaladas como no confiables. Y el otro punto que también consideramos como tercer elemento fundamental también evaluar tiene que ver con el tamaño de muestra efectivo. ¿Por qué? Porque si bien nosotros al momento de generar un diseño tenemos en mente un tamaño objetivo, ¿cierto?, a lograr, sabemos también de que existen dificultades propias en el trabajo, ¿cierto?, de recolección, en el proceso de recolección de datos, que hacen de que no tengamos, por ejemplo, respuesta de un conjunto de unidades por diversas razones, que un conjunto de unidades incluso puedan que hayan sido objeto tal vez de, no eran unidades potencialmente entrevistables, porque a lo mejor había cambiado de uso, por ejemplo, la vivienda u otro tipo de elemento. Entonces, en realidad aquí lo que nosotros hacemos énfasis en que debemos considerar qué elementos, por una parte, el efecto del diseño, ¿cierto? Al momento que nosotros podemos hacer esta evaluación, este es un ejemplo que está situado acá en la lámina, tiene que ver con, por ejemplo, una caracterización a nivel de viviendas. Entonces nosotros asumimos ahí que el estimado del efecto del diseño fue de 2,5 y que el total de unidades primarias que nosotros definimos seleccionar y planificar eran 15 unidades.
conglomerados, ¿cierto? Y también nosotros habíamos definido en esta misma planificación de que íbamos a seleccionar 12 viviendas por cada una de estas unidades. Por lo tanto, el tamaño que nosotros habíamos definido específicamente para ese dominio o esa área eran 180 unidades. Pero, por las consideraciones propias de la pérdida de información o de respuesta que nosotros podemos tener, consideramos ahí una pérdida y por lo tanto solamente una efectividad de un 85%. Y con eso, en realidad, lo que nosotros tenemos es que el tamaño muestra planificado, ajuste por esta efectividad, queda en 153 unidades. Pero nosotros al momento después, cómo definimos este tamaño de muestra efectivo mínimo, está condicionado también por el efecto de diseño que acabamos de estimar. Entonces, finalmente, bajo este diseño complejo, multietápico, que generalmente utilizamos las ONES en las encuestas de hogares, vamos a tener que nuestro tamaño mínimo efectivo va a ser de 61 unidades. Entonces, bajo ese contexto, nosotros también, y en evidencia de lo que trabajó también, está en las recomendaciones del estándar de CEPAL, el estándar de INE, lo que nosotros proponemos dentro de este flujo es que también las ONE puedan definir, en función de su experiencia, ¿cierto?, del propio diseño que tienen de sus encuestas, en que este mínimo no debiera ser inferior entre 60 y 100 unidades. Ese es el rango que se debería especificar para que nosotros de alguna manera podamos garantizar la convergencia en distribución, ¿cierto?, de estos estimadores. Un cuarto elemento también que consideramos en esta evaluación tiene que ver con la generación y los cálculos de los grados de libertad. Entonces aquí un punto importante a definir es cómo vamos a calcular esos grados de libertad. Estos grados de libertad, dado que vamos a estar trabajando en general en las encuestas de hogares en diseños complejos y generalmente bietápicos, aquí lo que está más bien planteado es este cálculo debe ser a través de la contabilización del número de unidades primarias, ¿cierto? Con observaciones en la subpoblación que nosotros queremos medir, menos los estratos con observaciones de la subpoblación. Aquí ya no solamente en genérico uno siempre habla del número de UPM menos número de estratos, pero aquí estamos condicionados además con las subpoblaciones de interés que nosotros vamos a estar interesados. En ese sentido, Parker recomienda que si los grados de libertad son inferiores, ¿cierto?, son menos de 8, entonces esto debería ser marcado en una revisión. Por su parte, respecto de este mismo elemento, haciendo una revisión empírica, como se ve en la gráfica, ¿cierto? Nosotros vemos que, por ejemplo, a partir del N14, es decir, 13 grados de libertad, pareciera tener una convergencia mayor para los estimadores, por ejemplo, de tipo de razón. Y por lo tanto, esto con ciertos supuestos, ciertos de simulaciones que están hechos detrás, nos lleva a señalar entonces que este podría ser el grado o el nivel óptimo de grados de libertad que nosotros deberíamos establecer al momento de evaluar nuestros indicadores que vamos a estar publicando. Siendo así, entonces, la propuesta que tenemos dentro o que generamos dentro del grupo de trabajo es que el mínimo a considerar como grados de libertad, en realidad ahí, debiera ser con grados de libertad superiores a 9 y en realidad el mínimo que establezca la ONE debería oscilar entre 9 y 13. Siempre va a ser recomendable que tengamos mayor grado de libertad, por lo tanto, porque vamos a garantizar con eso la convergencia. Entonces, siempre va a ser deseable que el mínimo sea de 13 o más, pero en el fondo lo dejamos también sujeto a que cada país pueda revisar su propia experiencia y pueda establecer ese mínimo. Pero lo que es importante es que este elemento sea analizado, sea revisado y sea parte de los elementos que tienen que incluir al momento de hacer esa definición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la estimación no tiene los suficientes grados de libertad, no podrá ser publicada a excepción de los casos que correspondan, como decía, a dominios de estudio que se justifique, en el fondo sea algo muy puntual, puede ser a lo mejor un área, una región pequeña, puede tener ciertas particulares que uno podría evaluar respecto de este punto. Y por lo tanto, ya lo señalaba antes, un punto importante es el calcular adecuadamente, ¿cierto?, los grados de libertad para poder llegar con esa definición de manera óptima.
Un quinto elemento, entonces, que lo vimos también dentro de la primera revisión, que todas las ONEs lo utilizan y por lo tanto es recomendable que lo sigan trabajando, tiene que ver con el coeficiente de variación. Y en esa línea, un poco también en función de las recomendaciones que se encuentran, lo que nosotros ahí consideramos es que la ONE debe definir ciertos umbrales. ¿Por qué? Porque aquí la idea es poder clasificar una estimación en fiable, poco fiable o no fiable. Y en ese contexto, lo que siempre nosotros en este caso vamos a esperar o vamos a desear es que el coeficiente de variación sea lo más pequeño posible. Y en ese contexto, lo que nosotros señalamos es que el primer umbral no sea superior entre el 15 y el 20%. En este caso funciona en que nosotros desearíamos, y lo apropiado es que el primer umbral, que está definido como CB-A, sea ojalá de un 15%, por ejemplo, no más que eso. Y ojalá, por ejemplo, sería deseable que el segundo umbral fuera de 25% y desde ahí nos moviéramos. Pero, entendiendo también la realidad de las distintas zonas de la región, también sean ustedes los que puedan, por ejemplo, definir ese límite inferior. ¿Qué es importante señalar? Que este caso no aplica, o el coeficiente de variación, no aplicaría directamente para los estimadores de tipo razón ni de proporción. ¿Por qué? Porque ahí tenemos ciertas particularidades y lo que ahí, en términos de la función, por lo tanto, ahí lo que nosotros consideramos que sería relevante es aplicar, en los casos de un estimador de proporción y razón, entre 0 y 1, aplicar el coeficiente de variación logarítmico. Entonces, ¿por qué? Porque el coeficiente de variación logarítmico es una función que depende de esta proporción, ¿cierto? Es una función por rama que toma distintos caminos. Si estamos, ¿cierto?, menor a una proporción, por ejemplo, el 50%, o si estamos en una proporción mayor o igual al 50%, y por lo tanto también nos va a llevar a situaciones o contextos distintos. Entonces, respecto de las revisiones y un caso ejemplificado acá, es que si nosotros consideramos una muestra efectiva, ¿se acuerdan el ejemplo que pusimos anteriormente? Y tomamos una muestra efectiva entre 30 y 100 y tomamos un coeficiente de variación logarítmico para una proporción del 50%, tenemos todos estos ejemplos que consideramos al momento del valor que tomaría el coeficiente de variación. Entonces aquí, ¿qué es lo que es relevante? Es que aquí nosotros estamos tomando distintos valores de la muestra efectiva, lo cual se condiciría con lo que nosotros vamos a tener que tomar en decisión en lo que señalamos previamente. Y en función de eso, nosotros vamos viendo cómo se comporta este coeficiente de variación a medida que el tamaño muestral va aumentando. Entonces vemos ahí efectivamente una reducción de esta función y que efectivamente tomaría valores, ¿cierto?, menores de 0.25 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que se va a señalar? Que en realidad los valores que se definan para la función logarítmica debería ser en función del tamaño de la muestra efectiva, es decir, según la consideración que nosotros tomemos en la muestra efectiva, nosotros deberíamos tener acá también en consideración el umbral que vamos a lograr en el coeficiente de variación logarítmico. Bueno, eh, ¿cuál es el próximo elemento que se va a considerar? El conteo de casos no ponderados. Ya, este es un punto bien importante porque el conteo de casos no ponderados corresponde al conteo de las unidades dentro de la muestra que son afectadas por el fenómeno de interés o de estudio que nosotros estamos evaluando. Y en ese contexto, este es un punto bien relevante, sobre todo cuando tenemos prevalencias, ¿cierto?, pequeñas, que sabemos que también es un caso bien complejo. Entonces, en este caso, lo que nosotros también hemos considerado dentro del grupo como recomendación y que las ONEs también lo puedan considerar es definir estos dos umbrales. Uno de ellos que debería ser que este conteo de casos no ponderados no debería ser inferior a 30, o sea, bajo ninguna circunstancia, y por lo tanto en este sentido, siempre vamos a esperar que tengamos una mayor cantidad de unidades observadas ahí. Y el segundo umbral está entre 40 y 50. Claro, ¿qué sería lo deseable? Es que efectivamente el conteo de casos no ponderados ojalá fuera todo superior a 50. Pero también, volvemos. Por una parte está la realidad de la ONE respecto de sus propias encuestas y por otra parte también está respecto del fenómeno que se busca evaluar.
Bueno, ¿cómo hacemos con todo este elemento? Tenemos un orden de cómo esto, de prelación respecto de cómo ellos deberían ser abordados, tienen que cumplirse todos al mismo tiempo. ¿Cómo debería ser? ¿Yo debería descartar inmediatamente una estimación apenas ocurra algo? Bueno, la respuesta es que nosotros aquí, dentro de lo que nosotros estamos planteando, es un flujo. ¿Cuál es la idea? Tal como lo hace CEPAL, tal como lo tenía el INE Chile también específicamente, la idea es que nosotros podamos dar un orden respecto de estos elementos que vamos a evaluar. Igualmente, una vez que la ONE tome la decisión de aplicar, y ahí la idea es que la ONE pueda tomar estas recomendaciones, es que previo, ojalá, a la diseminación o ya a la publicación de las estimaciones propias que va a obtener de la encuesta, lo deseable sería que cada ONE, al momento de diseñar su encuesta, considere ya estos elementos. ¿En qué sentido? En establecer dentro de los dominios de interés, por ejemplo, el tamaño mínimo que sea suficiente para poder cumplir con lo que ya estaría definido. El número de unidades primarias también suficiente que permita también generar las estimaciones apropiadas, por ejemplo, para la varianza y en función también del fenómeno que se busca medir, que muchas veces puede ser de prevalencias pequeñas. Entonces, ¿cuál es el punto en particular aquí? Es que las UNES tenemos y todas aquellas instituciones responsables de la generación de alguna encuesta probabilística y de las operaciones estadísticas es que puedan hacer énfasis en la fase de diseño, específicamente tomando en consideración ya estos elementos y resguardándolos desde el momento del diseño, pero también en la recolección. ¿Por qué? Porque es ahí, cuando estamos en el proceso, ¿cierto?, de recolección de datos en terreno, es cuando nosotros también podemos ir monitoreando respecto de cómo se están comportando, cómo se está comportando la respuesta, ¿cierto?, de nuestras unidades en terreno, si estamos teniendo deficiencia por unidades primarias de muestreo a nivel de cierto estrato y por lo tanto el control específico que nosotros podamos ir teniendo y ese monitoreo continuo dentro del proceso de recolección es fundamental. ¿Por qué? Porque una vez que ya nosotros tenemos los datos, no hay más que hacer. Está tomado, ya tenemos la información y en el fondo solamente vamos a poder clasificar y definir si publicamos o no. Pero no podemos tomar acción respecto de los esfuerzos que podríamos hacer en ese momento. Y por último, también tiene que ver con respecto al procesamiento y al análisis de los datos, ¿cierto? El procesamiento, porque ya también tenemos que tomar medidas respecto a qué va a pasar con la depuración de los datos que nosotros estamos teniendo. También muchas veces puede ser que tengamos un proceso de recolección donde se cumpla con un mínimo de información, pero al pasar una grilla de suficiencia, de calidad en el proceso, en el procesamiento de datos, esto tal vez no resulte, pero esa revisión debe hacerse. Y por último, claro, en la fase de análisis esto debe ser muy importante revisar porque es donde nosotros debemos aplicar el estándar o estos lineamientos, básicamente previos, ¿cierto?, a la difusión de los datos. Y al momento de hacer la difusión es importante también que la ONE tome una decisión. Eh, Aquellos datos que no cumplen con, ¿cierto?, con estos criterios que hemos establecido, se suprime, se publica con asterisco. Entonces, eso también es una decisión que tiene que tomar la ONE respectiva. Eh, lo que es importante también señalar a propósito, todos los países lo vivimos en el periodo de pandemia, que ante, por ejemplo, dificultades en la respuesta y que veamos ahí una limitación respecto de la cobertura, nosotros ahí más bien señalamos que antes de hacer cualquier aplicación de estos criterios, tiene que realizarse un análisis de sesgo porque finalmente nosotros estamos trabajando sobre ciertas estimaciones insesgadas. Por lo tanto, este punto es fundamental poder realizarlo previamente a la implementación de los elementos que nosotros señalamos anteriormente para poder descartar potenciales sesgos eh, en las unidades que hemos recogido. Entonces, ya pasando específicamente a la evaluación de la calidad de las estimaciones, dentro de lo que está propuesto hay dos flujos, ¿ya? Uno de ellos dice relación primero con que vamos a hacer un flujo de evaluación de las estimaciones, es decir, puntualmente respecto de cada una de las estimaciones que nosotros vamos a tomar. Y por otra parte, evaluar
el tabulado completo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros estamos interesados en evaluar el trabajo doméstico no remunerado en un día tipo, ¿cierto? Eh, por sexo y tramo de edad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? Es hacer esta desagregación, poder tener la estimación de ese tiempo promedio para cada uno, ¿cierto? Para las mujeres entre 14 y 24 años, para las mujeres entre 25 y 45 años, y así sucesivamente, lo mismo para los hombres. Y después lo que yo debería revisar es que una vez que hice eso, eso en realidad estaría siendo un flujo de evaluación de la estimación, ya propiamente tal. Y una vez que paso esa etapa, yo digo, bueno, pero yo no voy a publicar cada estimación por separado, ¿no? Como en lo que hacemos, generamos resúmenes a través de ciertas tablas para poder presentarlas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Es que esas tablas, esos resúmenes que nosotros presentamos, que llamamos tabulados, eh, tengan una cantidad acotada de observaciones, por ejemplo, que no cumplan o que no sean fiables. Esto porque no tendría sentido, creo que no sería recomendable que tuviéramos un tabulado donde o 2 de 10, por ejemplo, estimaciones que se presentan sean solamente fiables. Entonces ahí también invitamos a las ONG de la región a que esa revisión se haga previamente, si es necesario colapsar categorías y evaluar una nueva forma de desagregación, se plantee previamente. Entonces, ya con estos elementos, este es el flujo para las estimaciones. Yo sé que no se ve mucho, pero vamos a entrar a hacer un zoom en cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo partimos? Partimos primero haciendo una revisión del efecto de diseño. Entonces, como lo planteábamos anteriormente, nos hacemos la pregunta, ¿el efecto de diseño es o no es mayor que 1? Si no es mayor que 1, nosotros inmediatamente decimos, revíselo. Y si no es mayor que 1, entonces, y por lo tanto no es mayor que 1, decimos, revíselo. Entonces ahora la pregunta siguiente que me hago, ok, ¿cuál es el tamaño muestral que se ha definido? ¿Es mayor o igual que el tamaño mínimo, que ya lo habíamos definido, que cada ONE lo definió previamente, y corresponde o no a un dominio de estudio? Si la pregunta es no, entonces inmediatamente esto se va a la caja de que esto no es fiable. Por su parte, si en realidad esto correspondía a que este tamaño, perdón, a que en realidad esto correspondía a que si era por ejemplo, un dominio de estudio, o en realidad ahí nos vamos directamente, perdón, nos vamos directamente a evaluar el siguiente elemento, que es el tamaño de muestra efectivo. Y ahí pasamos nosotros específicamente a evaluar nuevamente el siguiente elemento dentro de esta estimación. Y digo, ok, el tamaño de muestra efectivo es mayor o igual que el tamaño de muestra mínimo, que nosotros también como hemos definido. Bueno, si inmediatamente digo que es no, entonces ya se cumple que en este caso inmediatamente se establece como no fiable. Por su parte, si pasamos a decir que sí cumple, pasamos a evaluar el siguiente elemento. Entonces en el siguiente elemento vemos los grados de libertad. Bueno, perfecto. ¿Cumple o no cumple con los elementos? ¿Cumple o no cumple con los grados de libertad? Entonces, si no cumple con los grados de libertad, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Corresponde a un dominio de estudio planificado y se justifica contar con pocos grados de libertad? Eso en función, lo que comentábamos antes, del dominio, del área, si es un área pequeña, por ejemplo, o hay características que justifiquen esto. Entonces ahí es la respuesta que debe contestar cada uno de los responsables que aplique este flujo. Entonces, en realidad decimos no corresponde a un dominio planificado y no tenemos justificación, entonces en realidad esto debería ser considerado como no fiable. Ahora, en el caso que sí lo sea, entonces pasamos a evaluar ya nuevamente un próximo elemento. Pasamos a evaluar ahora finalmente el coeficiente de variación. Pero como hablábamos de antes, el coeficiente de variación, antes de aplicar el coeficiente de variación, tenemos que tomar una definición respecto si es un estimador de proporciones o razón entre 0 y 1 o es otro tipo de estimador. Entonces, en ese caso, tomamos distintos caminos. Si corresponde, ¿cierto? En realidad eh, a una estimación distinta a una proporción o razón entre 0 y 1, entonces vamos por el coeficiente de variación y evaluamos según si está en estos dos umbrales o niveles que pusimos, ¿cierto? Cumple primero con digamos aquí, nuestro interés que sea lo más chiquitito posible. Entonces, ¿cumple con este nivel inferior? No, no cumple. Y por lo tanto,
¿Cumple después con este segundo nivel que colocamos? No, tampoco cumple. Entonces, inmediatamente vemos que es no fiable. Después, eh, en aquellos casos que sí cumple con el nivel A, vamos a ver el conteo de casos no ponderados. Y en ese caso vemos el conteo de casos no ponderados y en el caso que cumpla con el límite que nosotros habíamos definido, entonces pasa a ser una estimación fiable. Em, de lo contrario, si el conteo de casos no ponderados pasa a cumplir el segundo nivel, entonces es poco fiable. Entonces aquí tenemos tres categorías. Podría ser fiable, poco fiable o específicamente ya directamente no fiable porque no cumple ninguno de los tres. Y por lo tanto, eso tendría que ir o con un warning o específicamente salir del tabulado. Bueno, siguiendo con el camino, ¿cierto? Ahora, respecto de la proporción, nosotros quedamos en si el coeficiente de variación es menor o igual al coeficiente de variación de este límite B, sí, pero veamos el conteo de casos no ponderados es mayor o igual que el límite que habíamos puesto, entonces aquí queda específicamente como que es poco fiable en el caso del conteo de casos no ponderados. Si no lo cumple, entonces efectivamente queda como no fiable. Y finalmente, respecto en el caso del estimador de proporciones de razón entre 0 y 1, pasamos a lo que era a estos dos caminos, esta función por ramas, ¿cierto? Que tenía el coeficiente de variación logarítmico. Entonces vemos si la estimación es menor que 0,5, entonces ahí teníamos una definición del umbral y vemos si lo cumple o no lo cumple. En caso que no lo cumpla, y además no cumple eh, cumple con o no con esto y vamos al conteo de casos no ponderados y vemos que es mayor o igual que este conteo de casos no ponderados entre el límite, segundo límite, entonces pasaría a ser una estimación poco fiable, es decir, cumple una parte pero no todo. En el caso que no cumpla ambos, específicamente esto ya pasaría a ser una estimación no fiable. Ahora, en el caso que cumpla con el segundo criterio, entonces esta pasaría a ser una estimación fiable. Finalmente, ¿cierto? En aquellos casos que se nos cambió un poquito el camino, ¿sí? Aquí también pasaría a ser, en cualquier caso, fiable o poco fiable. Respecto de la estimación, cuando ya es menor que 0,5 y sí cumple, ¿cierto? Con ello, vamos a ver de nuevo bueno, ¿qué acá pasa? Deme un segundo, me parece que estoy como en loop. Ah, no. Acá se me estaban cambiando. Entonces, en ese contexto ya cambiamos los caminos y ya específicamente tenemos que ver con el coeficiente de variación, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al camino del coeficiente de variación, cuando no es un estimador de razón, ¿cierto? Aquí vamos a seguir específicamente los caminos que podríamos tener de los umbrales que definimos para cada uno de ellos. En estricto rigor, nosotros vamos a ir evaluando secuencialmente, ¿cierto? Cada uno de estos elementos, cada uno de estos caminos, y con ello vamos a ir clasificando cada una de estas estimaciones en fiable, poco fiable y no fiable. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho este camino para todas las estimaciones que nosotros hemos definido, nosotros decimos como, bueno, tenemos que hacer esta evaluación en los tabulados, que es el segundo flujo que les habíamos comentado que debería ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá también se establecen ciertos umbrales que no están establecidos dentro de los elementos que comentamos anteriormente, pero sí dentro del flujo, donde acá tomamos distintos caminos respecto de la cantidad de estimaciones en el tabulado y la cantidad de estimaciones que son fiables en el tabulado. Entonces eso, en realidad, se debe establecer una cantidad mínima de estimaciones que debe ser fiable, respecto lo cual nosotros también ahí hemos considerado, perdón, un elemento en que este mínimo debería ser mayor o igual que, dijimos, al total, a la cantidad de estimaciones total, eh, la mitad de la cantidad de estimaciones total más uno, es decir, en general uno esperaría que el 50% más uno, por ejemplo, si uno lo establece, debiera tener estimaciones fiables dentro de un tablado. ¿Qué es lo importante acá? Que estos valores deben ser generados por la ONE
previamente a la implementación de estos lineamientos. Entonces, es una labor importante para la ONE definir antes de implementar estos elementos cuáles van a ser los umbrales que van a acordar aplicar, por ejemplo, dentro de sus encuestas de hogares. Y un elemento tal vez que es importante es que idealmente es que la ONE pueda establecer ese acuerdo para todas aquellas encuestas de hogares que tienen y que realizan y no diferenciadas entre ellas. Eso, a modo de resumen, entonces, ¿qué es lo que vamos a señalar como primer punto? Eh, que estos lineamientos estandarizados en las encuestas de hogares por muestreo permiten garantizar la calidad de las estimaciones publicadas por la ONE y también esté disponible para todos los actores de los sistemas estadísticos nacionales de de los respectivos países. Y por lo tanto, ahí que sea finalmente un acuerdo idealmente dentro del sistema estadístico nacional. La ONE, como parte de su misión, ¿cierto?, debe poner a disposición esta herramienta para el uso de los integrantes del Sistema Estadístico Nacional con el propósito de generar información de calidad para la toma de decisiones a nivel país y territorial en las distintas desagregaciones que se generen. Eh, Como tercer punto, también es que proporciona directrices claras y precisas de hasta cuándo desagregar la información dispuesta en las bases de datos, los microdatos de las encuestas de hogares por muestreo. Entonces, este elemento también es fundamental eh, poder, ojalá, disponibilizar los microdatos en consideración y en paralelo con estos criterios que se han utilizado. Y finalmente estos lineamientos complementan el coeficiente de variación que mayormente ha sido empleada por las ONEs y los distintos actores en general de los sistemas estadísticos nacionales de manera individual. Entonces, no solamente ahora se tiene el coeficiente de variación, también se especifica bajo qué circunstancias se utiliza el coeficiente de variación logarítmico, y se complementa con otros elementos de manera de que pueda evaluarse, ¿cierto?, la fiabilidad de las estimaciones. Entonces aquí en realidad está concebido como un lineamiento base para garantizar la calidad mínima que deberían tener las estimaciones que publica cada una de las ONE, y en el caso de aquellas estimaciones en que existe evidencia de dificultades en la cobertura, que también lo habíamos comentado, se recomienda realizar previamente un análisis del sesgo y los ajustes de los factores de expansión como una buena práctica antes de realizar la implementación de estos lineamientos. Entonces, esto es lo que va a estar publicado prontamente, ¿cierto?, en el documento, está sistematizado. Ahí también están los ejemplos y por lo tanto ahí invitamos a todos los actores que son responsables tanto de la generación de estadísticas asociadas a encuestas de hogares, como también a los equipos también que puedan estar a cargo de los muestreos propios de las ONE, puedan hacer la revisión, puedan incluir estos elementos dentro del diseño y también puedan aplicarlo previamente a la publicación de sus estadísticas oficiales. Así que eso por ahora, quedamos abiertos a las consultas y disponibles también para poder apoyar, por ejemplo, o resolver dudas respecto de su implementación en los distintos países. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Denise, por esta completa presentación. Sin duda es una temática de interés. Tenemos cerca de 200 personas conectadas desde el inicio de tu presentación. Así que tenemos una pregunta de José Luján que pregunta los distintos resultados que se obtienen siguiendo los caminos del programa para evaluar tabulados que acaba de compartir Denise. ¿Ha tenido algún contraste con evidencia empírica? En el caso, bueno, voy a hablar por el caso de nosotros como INE Chile. Nosotros, previo a la implementación del estándar y, por ejemplo, para evaluar los umbrales y las implicancias que tiene en la publicación de los datos, hicimos ese análisis, hicimos esa revisión y por lo tanto también vimos de que habían ciertas desagregaciones que, por ejemplo, no debimos en algún minuto publicar, aun cuando nosotros lo hacíamos con el coeficiente de variación, nunca colocamos el asterisco, por ejemplo, de no fiable. Entonces, al menos como INE Chile hicimos el ejercicio, tenemos la evidencia, está la documentación, así que ahí a lo mejor le pido a Olga el contacto y le podemos compartir esa documentación que está ahí expuesto. Pero sí, la invitación sería de que los países puedan hacer este ejercicio, puedan ir revisando esos umbrales que también creemos que debieran definir
y efectivamente sería una muy buena práctica que pudieran hacer esa evaluación previamente con las diferentes operaciones estadísticas que tengan asociadas. Eso. Muchas gracias, Denise. Le pedimos entonces a José si nos puede dejar su correo electrónico por interno para compartirle la documentación que menciona Denise. A ver si los colegas de CEPAL nos ayudan. Tenemos a Ámbar Amador con la mano arriba, si nos pueden ayudar a habilitarle el micrófono. Está habilitado su micrófono. Adelante. Amador, ¿nos escucha? Bueno, mientras tratamos de que pueda desbloquear su micrófono, tenemos otra pregunta en el chat, Denise, respecto a cómo se establecieron los umbrales para el CV. Para el coeficiente de variación específicamente estuvimos viendo la revisión bibliográfica, la experiencia y también un poco lo que comentaba anteriormente, teníamos bueno, se hizo una revisión bibliográfica de partida, teníamos también el estándar de CEPAL, teníamos el estándar del INE Chile, que nosotros también tuvimos el ejercicio y la implementación, entonces fueron elementos que se fueron considerando particularmente. Vale, muchas gracias, Denise. No sé si alguien más tiene alguna consulta o quiere hacer algún comentario adicional. Tenemos todavía algunos minutitos. Nos escribe Ricardo desde Argentina que quería consultar según el diagrama del DEFF, se evalúa al principio y se toman medidas menor de uno, pero ¿hay algún criterio en cuanto a mayor de uno? Buena pregunta. No tomamos criterios porque efectivamente sabemos que según ciertas estimaciones y desagregaciones podemos tener efectos muy grandes, efectos de diseño. Y efectivamente ahí no tomamos algún criterio puntual de recomendación, pero sabemos que es una dificultad. Ahora, lo que sí acompaña muy bien es que al tomar estos otros elementos, esto también podría llevar a acotar a esa, digamos, esa explosión que a veces tienen estos efectos de diseño. Eh, Hola Carolina. Eh, Ahí estaba viendo otra pregunta, Olga. Sí, tenemos dos. René nos pide si es posible que amplíes un poquito más tu explicación sobre los casos no ponderados. Y bueno, de ahí pasamos a la pregunta de Carolina, si te parece. Sí, respecto de los casos no ponderados, tiene que ver, por ejemplo, un poco lo que tenía, eh, a ver, algo muy particular, como eh, población ocupada, mujeres en cierto tramo de edad. Entonces el recuento ponderado debería ser el número de unidades eh, muestrales que finalmente tenemos y que responde en ese caso para las mujeres ocupadas en cierto tramo de edad. Entonces no sé si se entiende. Ese es el recuento específico que estaríamos haciendo ahí puntualmente respecto Muchas del gracias. fenómeno. Mm, súper. Gracias, Denise. Ahí que quizá René Antonio nos diga si con esa explicación quedó suficientemente claro. Y la pregunta de Carolina Casas Cordero dice, ¿se hizo comparativa con estándares OCDE? ¿Hay mediciones o directrices de esta naturaleza que se implementan en la OCDE o en Estados Unidos, por ejemplo? Ya, ahí lo que nosotros estuvimos en la revisión que estuvimos, efectivamente, existe experiencia, pero no como un criterio unificado de todos los elementos. Entonces, claro, hay algunos experiencias respecto del uso del coeficiente de variación logarítmico, como puntualmente en ciertas encuestas y ciertos umbrales definidos. Existe también experiencia respecto del número mínimo de unidades, por ejemplo, del tamaño muestral puntualmente, pero tampoco está como unificado en un criterio que consolide todos los elementos. Eso fue al menos lo que nosotros pudimos ver y básicamente lo que tomamos es como lo que habíamos hecho en estas revisiones bibliográficas conjuntamente por CEPAL, por el INE Chile y tomamos estos otros elementos. OCDE
Te mentiría si te dijera que lo revisamos, creo que no lo revisamos directamente, así que ahí me llevo la tarea para la casa, pero básicamente el resto de la revisión con la experiencia de Estados Unidos, Canadá y otros países se hizo. Muy bien, tenemos un par de preguntas más, Denise, para ir cerrando. La primera de Héctor Gomora, que nos pregunta, ¿tiene la ISO sobre el tema de la exposición? Y ¿Cierto está bajo norma ISO? ahí quizá pedirle a Héctor que nos aclare sobre su pregunta. Y la siguiente consulta es si hay diferencia realmente significativa cuando se usan ambos coeficientes de variación, el CB y el CB-log, para un estimador de proporción. Sí, ahí es importante esa distinción porque tenemos los casos más complejos que uno puede observar cuando usa el coeficiente de variación es cuando tenemos proporciones, por ejemplo, de 0,1. Entonces, si yo tomo el coeficiente de variación de 0,1 y tomo el coeficiente de variación de 0,9, me van a dar cosas distintas. Entonces, por ejemplo, me podría llevar a tomar una decisión cuando estoy hablando del complemento. Entonces, ese tipo de cosas está más situado desde la perspectiva de cómo se calcula el coeficiente de variación y por qué en esos casos dentro de lo que es una proporción y dentro de lo que es un estimador de razón de 0 y 1 es conveniente y ahí es adecuado en realidad trabajar con un coeficiente de variación logarítmico y no con el coeficiente de variación. Entonces ahí más bien es que más que las diferencias significativas, ahí es lo que debiera ser apropiado o no de usar en un caso o en otro. Llegó la aclaración de Héctor y dice que sí, que la ISO ha publicado estándares sobre este tema, específicamente la calidad de encuesta. Claro, pero esto está enfocado más bien desde la medida de la precisión, más que de la calidad como la calidad en un todo, sino que desde la precisión, ¿cierto?, de las estimaciones para encuestas probabilísticas, orientados desde esa línea. Y generalmente son orientaciones que son más generalizadas y en este caso estamos puntualizando respecto de ciertos elementos. Perfecto. Y bueno, dado que tenemos todavía un par de minutitos, se nos llegaron dos preguntas nuevas para ir cerrando. Denise Carolina Casas Cordero nos indica, algunas de las encuestas en América Latina tienen tamaños modestos y las demandas de nuestras instituciones no estadísticas son muchas. Ejemplo, para la agenda de género o ODM, ¿cómo compatibilizar estas demandas con estos criterios? Bueno, ahí básicamente creo que estos elementos lo que buscan de alguna manera es resguardar, ¿cierto? El foco y también el principio de representatividad que hablábamos de las encuestas. Y en ese contexto estamos buscando en que sean estimaciones donde nosotros podamos dar garantía a la ciudadanía y al público usuario respecto a si una estimación es fiable, es poco fiable o realmente no es fiable. ¿Por qué? Porque podría pasar de que vamos a tener cambios en el tiempo, por ejemplo, respecto a un mismo fenómeno que pudiera ser una desagregación grande, donde tengamos diferencias significativas entre dos periodos o que puntualmente la estimación pudiera verse que tenga diferencias sustantivas, pero que en realidad pueda ser propio de un fenómeno del azar de la muestra que nosotros observamos. Entonces, claro, efectivamente hay una alta demanda por tener cada vez desagregaciones menores, pero creemos que este tipo de instrumentos también tiene ciertas limitaciones y lo importante es resguardar de que nuestros usuarios puedan utilizar nuestras estadísticas con la absoluta confianza y claridad y por otra parte tal vez ahí existen otras metodologías como estimación en áreas pequeñas que a lo mejor serían apropiadas utilizar en pos de esa mayor desagregación, por ejemplo, que se requiere y tal vez con temáticas que pueda ser compleja tener una buena precisión al momento de realizar una encuesta. Eso, ahí no sé, Carolina, si contestamos. Bueno, ahí llega el agradecimiento de Carolina por tu aclaración. Y finalmente, Mercedes Reyes pregunta, ¿cuántas observaciones debemos tener para considerar no desagregar o poner la anotación para que el usuario decida usarlo o no? ¿Cuántas observaciones? Me imagino que está hablando del recuento no ponderado. Ahí colocamos nosotros, no lo recuerdo así explícitamente, pero dentro de la presentación nosotros comentamos, creo,
una cantidad de unidades que era lo apropiado. Ay, aquí se me va a demorar mucho. El número, pero debería estar especificado más o menos los rangos en que esto se debería mover. Esto va a estar especificado en el documento y por lo tanto ahí se podría consultar. Eso, no lo recuerdo en este minuto, pero está dentro de la presentación. Muy bien. Bueno, Denise, muchas gracias por esta presentación y también muchas gracias a todos los que participaron de este grupo de trabajo y que dedicaron parte de sus horas a la elaboración de este documento que, como mencionó Denise, prontamente va a ser puesto a disposición de ustedes en el formato, bueno, o en la página de la CEPAL y también de la red de transmisión del conocimiento. Antes de finalizar, quiero desde ya dejarlos invitados a las próximas videoconferencias de este ciclo. Retomaríamos en principio el 14 de septiembre y además antes de eso vamos a continuar con eventos relacionados con algunos otros ciclos que hemos estado realizando en la red de transmisión del conocimiento. Específicamente tendremos el segundo evento del ciclo de Rumbo a Punta del Este el próximo miércoles 6 de septiembre, en donde se estarán conociendo las experiencias de Brasil y de Chile en la incorporación de web scrapping para la producción del IPC. Y también durante el mes de septiembre, específicamente el 21, tendremos el último evento del ciclo de desplazados. Así que los dejamos a todos invitados desde ya a participar. Les recordamos que todos los links de conexión van a seguir llegando a sus correos electrónicos y también están disponibles en la página de la RTC. Así que los dejamos invitados y nuevamente agradecemos a Denise y a todos los colegas por la presentación del día de hoy. Que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias. Está activada la grabación, ¿cierto? Sí, la Sí, grabación está lista. listo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y